Mi esposo se burló de mi trabajo diciendo, eso no da para vivir, pero cuando se quedó sin nada y tuve que vivir mantenerlo, bajó la cabeza sin decir una palabra. Cuando me casé con mi esposo, pensé que teníamos claro que ninguno de los dos venía de familia rica y que todo lo que consiguiéramos sería por nuestro propio trabajo. Él trabajaba en tecnología y ganaba muy bien, y yo era barista en una cafetería del centro mientras hacía pasteles por encargo para complementar mis ingresos. Nunca presumí de lo que hacía ni pretendí competir con él. Yo estaba bien con mi ritmo, con mis clientes, con mis horarios y con la tranquilidad de saber que aportaba lo mío sin deberle nada a nadie. Pero él cambió. Al principio eran bromas que parecían inocentes, como cuando decía que mi trabajo era simpático o que yo era muy creativa para no ganar casi nada. Después empezó a insistir en que debía buscar algo real, según él un empleo que justificara mis horas fuera de casa. Me decía en tono de burla que no entendía cómo podía sentir orgullo por servir café o por hornear pasteles para fiestas infantiles. Había veces en las que intentaba ignorarlo, pero otras me golpeaba de lleno, como cuando una noche, mientras cenábamos, comentó que ojalá yo ganara lo suficiente para no vivir siempre al límite. Yo dejé el tenedor en la mesa y me quedé en silencio porque no quería pelear, pero por dentro sentí que se me rompía algo. Con el paso del tiempo ese desprecio se volvió más frecuente. Si estábamos con amigos y me preguntaban por mis encargos, él intervenía para decir que yo no debía estresarme porque al fin y al cabo no era un trabajo de verdad. Una vez incluso dijo que a veces le daba pena que yo me conformara con tan poco. Lo peor es que lo decía como si fuera un chiste, pero se le veía la mirada de alguien que ya había decidido que mi aporte valía menos. Yo, mientras tanto, seguía pagando mi parte de las cuentas, y en más de una ocasión lo cubrí cuando él se atrasó porque gastaba como si el dinero jamás se fuera a acabar. Nunca le reclamé ni le restregué nada, pero él parecía convencido de que su salario era el que sostenía la casa y que lo mío era prácticamente decoración. Todo se vino abajo cuando lo despidieron de la empresa donde trabajaba. Yo reaccioné como habría reaccionado con cualquier persona que amo, lo abracé, le dije que íbamos a salir adelante, le preparé la cena esa noche y traté de mantenerlo animado. Él, en cambio, estaba tan seguro de sí mismo que dijo que en un par de semanas tendría un puesto incluso mejor. Yo quería creerle, aunque sabía que la situación del sector no era tan simple como él creía. Pasaron las semanas y no le llamaba nadie. Comenzó a ponerse irritable. Pasaba horas frente a la computadora sin avanzar y se la agarraba conmigo cuando algo no salía como esperaba. Me lanzó comentarios como que si él hubiera tomado en serio mi advertencia sobre ahorrar, no estaría estresado. Me acusaba de no entender la presión de los empleos de verdad, como él los llamaba, y cada día se notaba más frustrado. Mientras él buscaba trabajo sin éxito, las facturas seguían llegando y alguien tenía que pagarlas. Yo cubrí la renta, la comida, el seguro del auto y los servicios, y aunque me costaba, lo hacía sin reproches. Una tarde lo escuché hablando por teléfono con mi hermana. Ella le preguntó si ya había encontrado algo nuevo y él, con un tono que me hizo hervir la sangre, respondió que todo sería más fácil si yo no estuviera jugando a trabajar en la cafetería, que mi ingreso apenas servía para sobrevivir. Me quedé quieta escuchando desde la cocina, sintiendo cómo se me endurecía la garganta, no solo porque me menospreciara, sino porque se lo estaba diciendo a mi propia hermana. Como si quisiera que alguien más certificara que yo era poco. Las cosas empeoraron cuando enfermó y perdió el seguro médico que tenía por su empleo. No tenía cómo pagar la consulta, así que me tocó hacerme cargo. Yo cubrí la urgencia, los medicamentos y los días en los que no podía ni levantarse de la cama. Todo ese tiempo estuvo callado, casi con vergüenza. Una noche, mientras salíamos de la clínica, me dijo apenas audible que no tenía idea de lo caro que era todo y que no sabía cómo agradecerme. Pero fue un agradecimiento vacío, el tipo de disculpa que se da cuando uno sabe que depende de la otra persona, no cuando realmente se reconoce el daño. Parecía que al fin había entendido algo, pero duró muy poco. Meses después, cuando recibí la confirmación de que me aprobaron la solicitud para un pequeño local donde por fin podría abrir mi pastelería, llegué a casa emocionada, pensando que al menos tendría un gesto de apoyo. Le conté la noticia con una sonrisa que me costó contener y él, sin siquiera levantar la vista del teléfono, dijo que esperaba que no fuera una locura más porque no era momento de jugar con negocios que no generan nada. Sentí que algo se apagó dentro de mí. Me fui al baño, me senté en el borde de la tina y me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo sosteniendo a alguien que no solo no me veía como su pareja, sino que me veía como un estorbo.
Esa noche entendí algo que llevaba meses evitando: él no me respetaba y probablemente nunca lo había hecho. Y con esa claridad dolorosa, por primera vez consideré que tal vez ya no lo amaba. Actualización 1. Habían pasado varias semanas desde aquella noche en la que me encerré en el baño tratando de entender en qué momento mi matrimonio se había convertido en un espacio donde yo aportaba todo y él aportaba desprecio. No fue una decisión impulsiva ni algo que hice entre lágrimas, fue un desgaste lento, un convencimiento que se fue acumulando día tras día. Cada mañana que salía temprano para la cafetería y él seguía en la cama sin intención de buscar empleo con la seriedad que presumía. Cada factura que yo pagaba mientras él hacía promesas vacías de que pronto me devolvería todo, cada comentario que dejaba caer como si yo no lo escuchara, todo fue formando una especie de certeza silenciosa. La idea de irme, que antes me habría parecido impensable, empezó a sentirse casi tranquila, como si fuera la única salida posible para recuperar un mínimo de dignidad. Un día, después de cerrar en la cafetería, me quedé sentada en mi auto y me puse a revisar listados de alquileres. No sabía exactamente qué buscaba, solo sabía lo que no quería: una casa donde él me mirara como si yo fuera menos. Encontré un estudio pequeño que estaba disponible de inmediato, lejos de la zona donde vivíamos, lo bastante discreto para que él no sospechara nada en caso de que llegara a enterarse antes de tiempo. Fui a verlo al día siguiente y aunque era un lugar modesto, tenía suficiente espacio para mí y, sobre todo, tenía silencio. No le dije a nadie lo que estaba haciendo, ni siquiera a mi hermana. No quería que nadie tratara de convencerme de esperar, arreglarlo, intentarlo una vez más. Ya había intentado demasiado. Firmé el sublease esa tarde y pedí la llave. Fue extraño sentir alivio y miedo al mismo tiempo, pero aún así no dudé. Durante varios días fui sacando mis cosas poco a poco, escondiendo ropa y herramientas de repostería en una maleta que llevaba al auto mientras él dormía o estaba distraído. Nunca sospechó nada porque en su cabeza yo seguía siendo esa mujer que lo sostendría pase lo que pase. Lo irónico es que fue precisamente su certeza la que me permitió irme sin escándalos. La última noche que dormí en esa casa, no pude conciliar el sueño. No por tristeza, sino porque estaba repasando mentalmente todo lo que había vivido en los últimos meses y era como ver una película en la que la protagonista soportaba cosas que yo jamás permitiría que soportara ninguna persona. Me impresionaba haber normalizado su actitud tanto tiempo. En algún momento me di cuenta de que la única que podía romper ese ciclo era yo. La mañana siguiente esperé a que él saliera a una entrevista, una de esas que decía que era prácticamente suya desde que lo llamaban, aunque nunca volvía con noticias concretas. En cuanto cerró la puerta, recogí las últimas cajas y las metí en el auto. Dejé duplicados de llaves sobre la mesa, no por cortesía, sino porque no quería que tuviera ningún argumento para decir que me llevé algo que no era mío. Cuando terminé, miré una última vez la casa. No sentí nostalgia ni rabia, solo una especie de vacío limpio, como cuando algo termina de una forma tan clara que no queda espacio para dudar. Me fui sin enviar mensaje ni nota. No quería explicaciones. No quería justificarme. No quería entrar en esa dinámica donde él convertiría todo en un discurso sobre cómo yo exageraba o cómo él estaba teniendo un mal momento y yo debía ser comprensiva. Ese mismo día él me llamó varias veces. No contesté hasta la noche, cuando ya había puesto mis cosas en el nuevo estudio y estaba sentada en el piso, rodeada de cajas. Su tono al principio fue de molestia. Me preguntó dónde estaba, porque la casa estaba vacía de mis cosas, si era una especie de broma ridícula. No respondí inmediatamente. Cuando al fin hablé, le dije que no era una broma, que me había ido porque no podía seguir viviendo así. Hubo un silencio y después algo en su voz cambió. Pasó de la irritación a una mezcla de sorpresa y pánico. Me preguntó por qué no le había dicho nada. Me dijo que estaba exagerando. Yo le respondí que no había nada que hablar, que no quería discutir y que solo necesitaba espacio. Él siguió insistiendo en que al menos debía escucharlo, que no entendía cómo podía irme justo ahora que él estaba pasando por un mal momento, como si yo no hubiera cargado con todos esos meses sola. Los días siguientes fueron una mezcla de tranquilidad y desgaste emocional. Yo apenas estaba encontrando mi ritmo en el estudio y él insistía en que nos reuniéramos para hablar. Me enviaba mensajes largos donde alternaba entre pedirme disculpas y reprocharme que hubiera actuado de forma impulsiva. Decía que él sabía que había cometido errores, pero que eso no justificaba que yo abandonara nuestro matrimonio sin darle oportunidad de arreglarlo. En una ocasión me dijo que necesitaba que volviera porque él no podía cargar con todo esto solo.
Esa frase me confirmó que no había entendido nada. Yo había cargado sola por meses y él jamás lo vio. Al mismo tiempo que lidiaba con sus mensajes y llamadas, yo seguía avanzando en los preparativos del local. Había días en los que me sentía abrumada porque ahora dependía completamente de mí y de mis ingresos, pero también había una sensación de libertad que no había sentido en años. Podía ir a trabajar sin miedo a volver a casa y escuchar comentarios sobre mi trabajito o mis pendejadas de pasteles, como solía llamarlas cuando estaba de mal humor. Cada vez que él intentaba convencerme de regresar, yo tenía más claro que no quería volver a ser esa mujer que él miraba por encima del hombro. Finalmente acepté encontrarme con él en un café, no por nostalgia ni por darle gusto, sino porque quería cerrar ese capítulo con mis propias palabras. Cuando llegó, parecía más delgado y cansado, pero aún así conservaba esa actitud de superioridad que siempre lo caracterizó. Me preguntó si había encontrado a alguien más, como si la única explicación posible para dejarlo fuera la existencia de otro hombre. Le dije que no, que me había ido porque me cansé de sentirme pequeña al lado de alguien que nunca se molestó en valorar lo que hacía. Intentó interrumpirme varias veces, pero seguí hablando hasta que por fin se quedó callado. Me pidió perdón de forma torpe, como quien repite algo que siente que debe decir, no algo que entiende de verdad. Dijo que estaba dispuesto a cambiar, que había estado estresado y asustado por perder su empleo, que no quería perder también su matrimonio. Por un instante sentí compasión, pero duró muy poco. Él terminó diciendo que podríamos superar todo esto si yo dejaba de insistir con lo del local y buscaba un empleo más estable, que podríamos dividir mejor las responsabilidades si yo dejaba a un lado mis ideas románticas. Fue ahí cuando lo supe con absoluta claridad. Él no quería cambiar, solo quería que yo siguiera sosteniéndolo. Me levanté, le dije que no volvería y que necesitaba dejar de contactarme. Su cara pasó de la súplica a la molestia en cuestión de segundos, como siempre que no obtenía lo que quería. Esa fue la última vez que lo vi. Volví a mi estudio con una calma que jamás había sentido. No era una victoria, tampoco una derrota, solo la certeza de que por fin estaba eligiéndome a mí. Y aunque el camino que se venía era incierto, al menos ya no estaba caminando con alguien que me trataba como si mi vida valiera menos que la suya. Actualización 2. Había pasado ya más de un mes desde la última vez que lo vi en aquel café donde confirmamos que no quedaba nada que salvar. Con el tiempo, su insistencia por comunicarse fue disminuyendo, no porque hubiera aceptado lo que yo decidí, sino porque creo que finalmente entendió que no estaba fingiendo ni tratando de provocarlo, sino que realmente había terminado todo. Mientras él desaparecía de mi día a día, yo iba ocupando ese espacio con cosas nuevas. Era extraño sentir que mi vida avanzaba justo cuando la suya parecía estar suspendida en un estado de espera eterna. Lo sabía porque algunos amigos en común hablaban más de la situación de él que de la mía y, aunque no les pedía detalles, era inevitable enterarme de ciertas cosas. Me decían que él seguía sin encontrar trabajo estable, que lo habían rechazado en varios procesos porque el mercado estaba complicado. También mencionaban que vivía temporalmente con un amigo que le cobraba poco por quedarse, pero que aún así estaban comenzando a tener roces porque él no aportaba mucho y pasaba demasiadas horas en la computadora sin lograr avances reales. Yo escuchaba todo con una mezcla de lástima y cansancio, pero sin culpa, porque ya no me correspondía cargar con nada de eso. Mientras tanto, mi propio proyecto comenzaba a tomar forma con una rapidez que me sorprendía incluso a mí. El local no era grande, pero tenía potencial, y yo pasaba cada tarde libre limpiando, pintando, acomodando utensilios y diseñando un pequeño menú. Al principio pensaba que tardaría meses en tener suficiente clientela como para sostener el negocio, pero un día recibí un mensaje inesperado. Una mujer que había probado uno de mis pasteles en una fiesta me pidió si podía hacerle uno para un evento que estaba organizando. Acepté sin pensar demasiado en lo que eso podría significar. Entregué el pastel y seguí con mis planes diarios sin pensar mucho más, hasta que unos días después ella publicó una reseña en redes sociales hablando del sabor, la presentación y del hecho de que el pastel lo había hecho una pequeña emprendedora que recién abría su negocio. Esa publicación creció más rápido de lo que yo podía imaginar y, sin darme cuenta, comencé a recibir mensajes de personas interesadas en encargos. Al principio pensé que sería algo temporal, como una ola pasajera, pero en cuestión de días ya tenía más pedidos de los que podía atender sola. Esa repentina atención me obligó a organizarme mejor. Adapté el espacio del local para poder trabajar en volumen y los días empezaron a llenarse de actividades que antes parecían lejanas.
Pasaba horas horneando, tomando medidas, respondiendo mensajes, consultando proveedores, acomodando entregas y revisando números para no perder el control. Era agotador, pero no de la manera que desgasta, sino de esa forma que te impulsa porque cada avance te pertenece por completo. Empecé a sentir algo que hacía mucho no sentía dentro de mi matrimonio, orgullo por mí misma. No el orgullo que uno busca en los ojos ajenos, sino ese que se instala en la espalda cuando te das cuenta de que lo que estás logrando no es suerte ni casualidad, sino trabajo y constancia. Durante todo ese proceso, él reapareció de manera indirecta, como una sombra que algunos se empeñaban en recordarme. Me enteré de que había comentado con un grupo de amigos que yo no habría logrado nada si él no me hubiera presionado a ser más ambiciosa. Según lo que escuché, él decía que mi decisión de abrir el local no era más que una reacción emocional y que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad de que un negocio así no generaba ingresos suficientes. Lo decía como si todavía tuviera autoridad sobre mis decisiones, como si siguiera imaginándose en una posición desde la cual podía juzgarme. La primera vez que escuché esas palabras me dolió, no porque creyera que tenía razón, sino porque era evidente que no había aprendido nada. No obstante, ese dolor se transformó en una certeza aún más firme de que había hecho lo correcto al irme. Ya no tenía que pasar mis noches discutiendo con alguien que jamás habría aplaudido un logro mío sin intentar adjudicárselo. Con el crecimiento del local vino también un cambio en mi estado emocional. Donde antes había ansiedad ahora había determinación, donde había duda aparecía claridad. Incluso mi rutina personal empezó a ajustarse. Empecé a dormir mejor, comía sin sentir esa tensión en el estómago, podía llegar a mi estudio y disfrutar del silencio sin esperar un comentario hiriente en cualquier momento. Era como si mi cuerpo también se estuviera recuperando del desgaste de los últimos años. No había notado cuánto me había afectado la convivencia con él hasta que dejé de sentirme observada o cuestionada constantemente. A medida que pasaban los días, la distancia entre nosotros se convirtió en algo total. Ya no revisaba si había mensajes suyos ni me preocupaba por imaginar qué estaría pensando. Y aún así, un día volvió a escribir. No sé si porque sabía de mi progreso o porque su situación personal estaba empeorando. Me envió un mensaje largo diciendo que ahora entendía lo que yo hacía, que admiraba mi fuerza y que lamentaba haber sido un idiota. Decía que le gustaría hablar conmigo para decirme esas cosas en persona, que necesitaba disculparse bien. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos, no con nostalgia, sino con asombro. Era la primera vez que él me escribía sin exigencias ni reproches, pero también era evidente que su disculpa llegaba cuando ya no tenía peso sobre mi vida. Respondí de forma breve, agradeciendo sus palabras, pero dejando claro que no tenía intención de retomar ningún contacto más allá de eso. Él insistió un poco, pero finalmente se detuvo. Yo no sentí alivio, sino una especie de cierre natural, como cuando terminas de leer un libro que ya sabías que no tenía nada más que ofrecer. Sin embargo, lo verdaderamente significativo ocurrió semanas después. Una mañana recibí una llamada de una organizadora de eventos que había visto mis pasteles en redes sociales y quería probar algunos para considerar incluirme como proveedora fija. Ese tipo de oportunidad, que en otro momento habría visto como algo imposible, ahora estaba al alcance de mi mano. Y mientras yo hablaba con ella, entusiasmada pero tratando de mantener la compostura, me llegó otro mensaje de un amigo en común. Me decía que él estaba diciendo que mi éxito era exagerado, que probablemente no duraría mucho porque yo no tenía experiencia real. Leí ese mensaje sin enfadarme, al contrario, lo único que pensé fue que esas palabras eran una confesión involuntaria. No lo decía porque creyera que fuera cierto, sino porque le molestaba que yo avanzara sin él. Era la prueba definitiva de que nunca me habría acompañado sin intentar sentirse por encima. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi vida ya no giraba en torno a lo que él pensaba o dejaba de pensar. Mis días estaban llenos de trabajo, retos, cansancio y satisfacción, y ninguna de esas cosas dependía de su validación ni de su capacidad para entender lo que yo hacía. Su opinión se había convertido en algo irrelevante, como la voz de alguien a quien uno escucha desde lejos sin que afecte el propio rumbo. Y esa indiferencia fue, sin duda, la señal más clara de que había recuperado algo que creí perdido, la sensación de que mi vida me pertenecía. Actualización final. Había pasado ya suficiente tiempo como para que la vida se sintiera estable de nuevo y, aunque todavía estaba aprendiendo a manejar el ritmo del negocio, ya no había días en los que me despertara con esa sensación de estar atrapada en una rutina ajena. Cuando recordaba mi antiguo matrimonio,
Lo hacía como si fuera un capítulo lejano que había leído demasiadas veces sin entenderlo, hasta que un día la historia dejó de importarme. Estaba tan enfocada en lo que había construido que, de alguna manera, pensé que la última pieza de la historia con él ya había caído en su lugar. Pero la vida tiene esa manera extraña de traer de vuelta lo que uno cree resuelto, solo para asegurarse de que la lección quede completamente aprendida. El salto vino una tarde en la que estaba revisando cuentas del local. Sonó mi teléfono y vi su nombre en la pantalla. No me sobresalté, pero sí me tomó un momento decidir si debía contestar. Recordaba el último mensaje que me había enviado semanas atrás, un intento de disculpa que sonaba más a arrepentimiento por su soledad que a comprensión real de lo que había hecho. Había ignorado ese mensaje después de agradecerle de forma breve y él pareció entender el límite. Por eso me sorprendió verlo llamar. Contesté solo para no dejar abierta ninguna posibilidad de que inventara historias sobre que yo lo evitaba por dramatismo. La voz que escuché al otro lado era tensa, pero contenida, como alguien que intenta sonar sereno cuando ya no le queda mucho control sobre su circunstancia. Dijo que necesitaba verme para hablar de algo importante, que había estado pensando mucho y que quería decirme en persona cosas que no sabía cómo poner en palabras por mensaje. Le respondí que no era necesario y que prefería mantenernos así, con distancia, porque lo que yo necesitaba para seguir adelante era justamente no volver a entrar en su círculo emocional. Él insistió, diciendo que esta vez no se trataba de una disculpa ni de un intento por resolver el matrimonio. Había algo más serio que quería pedirme. Hubo algo en su tono que me dio una mezcla de curiosidad e incomodidad, y como ya no cargaba con ningún lazo afectivo hacia él, acepté escuchar lo que quisiera decir, pero sin vernos en persona. Fue directo, como si hubiera ensayado cada palabra. Me dijo que seguía sin encontrar empleo y que su situación económica estaba llegando a un punto insostenible. Luego vino la parte que me dejó completamente en silencio. Me pidió que lo agregara a mi seguro médico. Lo dijo como quien pide un favor común, sin medir que estaba cruzando una línea que no le pertenecía. Explicó que tenía una condición médica que debía atender de manera continua y que no podía costear las consultas ni los medicamentos. En su voz había algo que reconocía de cuando estábamos juntos, una mezcla de orgullo herido y expectativa de que yo, de alguna forma, continuara desempeñando ese papel de sostén que había normalizado durante tanto tiempo. Durante unos segundos me quedé escuchando el ruido de fondo que él no podía controlar, como si ese ambiente fuera un reflejo del caos en el que vivía. Cuando por fin hablé, lo hice con calma. Le expliqué que no podíamos mantener ningún tipo de vínculo legal o financiero, que nuestra separación no había sido un impulso y que no había posibilidad alguna de que me encargara de algo así. No lo dije con rabia ni con resentimiento, simplemente con la claridad que me había faltado años atrás. Él intentó justificar su petición, diciendo que no tenía a quien más pedirle ayuda, que yo conocía su situación y que sabía que no era una mala persona, solo alguien que estaba pasando por un mal momento. Incluso dijo que si yo lo ayudaba tendría tiempo para recuperarse y quizá encontrar un empleo que le permitiera estabilizar su vida. Me sorprendió lo rápido que pasaba de la súplica a la manipulación. Era como si creyera que apelando a mi sentido de responsabilidad lograría que me hiciera cargo de él otra vez. Le dije que entendía que estuviera pasando por algo difícil, pero que yo no era responsable de sostenerlo, que ese rol había terminado cuando nuestro matrimonio terminó. Él guardó silencio unos segundos, y entonces su voz cambió. Se volvió más fría, más acusatoria. Dijo que jamás habría imaginado que yo sería capaz de dejarlo en una situación así, que era fácil para mí avanzar porque ahora estaba viviendo un buen momento, pero que antes él había estado cuando yo lo necesitaba. Esa frase me encendió un recuerdo amargo, porque no solo no era cierta, sino que era la prueba de que en su cabeza nunca había registrado lo que realmente pasó. Le respondí que durante meses fui yo quien pagó todo, quien cubrió sus necesidades mientras él me humillaba con comentarios sobre mi trabajo, quien sostuvo el hogar completo mientras él criticaba el modo en que yo aportaba. Le recordé que incluso cuando enfermó, fui yo quien pagó sus consultas y medicinas. Él trató de interrumpirme, pero no se lo permití. Le dije con firmeza que no tenía derecho a hablar de reciprocidad cuando nunca entendió lo que yo había hecho por él. En ese momento su voz se quebró, una mezcla de frustración y derrota. Me pidió perdón otra vez, esta vez sin la soberbia disfrazada que tenía antes, pero esa disculpa ya no tenía ningún efecto en mí.
El cierre llegó cuando le dije que necesitaba dejar de llamarme, que yo no podía ofrecerle lo que buscaba y que continuar buscando mi ayuda solo prolongaría su dependencia y su incapacidad de asumir lo que le correspondía. Me pidió que al menos pensara unos días en su petición, pero le dije que mi respuesta era definitiva. Esa fue la última llamada. Desde entonces no volví a escuchar su voz. Con el tiempo, fui procesando lo que había significado esa conversación. No desde la rabia, sino desde el reconocimiento de que yo había salido de un ciclo que, de haber seguido dentro, habría terminado por quebrarme por completo. Mientras él seguía buscando una manera de aferrarse a algo que ya no existía, yo había encontrado una estabilidad que jamás tuve en los años en que compartimos casa. No era una estabilidad perfecta ni libre de retos, pero era mía, construida con mis decisiones y mis esfuerzos, no sostenida por el permiso o el juicio de alguien más. El negocio continuó creciendo, a un ritmo que requería que yo adaptara mis días a nuevas responsabilidades. Empecé a contemplar la posibilidad de contratar a alguien que me ayudara con las entregas, incluso consideré ampliar el menú. Había noches en las que me quedaba despierta revisando números, pero ya no era el desvelo angustiante que tenía cuando vivía con él. Ahora era el desvelo de alguien que está construyendo algo propio. Y cada vez que abría el local por la mañana, sentía una especie de gratitud tranquila por haber tomado decisiones que en su momento parecían imposibles. En ese periodo final, entendí que la verdadera separación no fue cuando me mudé, ni cuando le dije que ya no regresaríamos. Fue en ese último intento suyo de volver a poner sobre mis hombros una responsabilidad que nunca debió ser mía. Ahí quedó claro que ya no compartíamos nada y que cada uno debía continuar con su vida desde lugares completamente distintos. Yo seguí avanzando, no porque quisiera demostrarle algo, sino porque por fin tenía espacio para hacerlo. Él, por su parte, quedó en un punto donde debía enfrentar las consecuencias de un comportamiento que durante años disfrazó de superioridad. Y aunque hubo un tiempo en que sentir su caída me habría provocado culpa, ahora solo me provocaba distancia.